Profe, una consulta con respecto al parcial, que ahí Sí, lo estaba leyendo. En la consigna dice, bueno, elaborar 10 preguntas, 5 sobre cada tema. sí, ¿Hay que responderlas también o solamente es elaborar las preguntas sí, sí, las elaboran y las responden. y las Es respondemos? como si estuvieran ustedes enseñando, Nosotros nos hacemos el parcial, digamos. ustedes elaboran el parcial, Ah, exactamente. bien, perfecto. La pregunta tiene que estar bien pensada. Les pido que, a ver, quienes tengan contacto con gente del año pasado, no vayan a irme a copiar las preguntas de gente del año pasado, porque me voy a dar cuenta que las tengo. Hagan sus propias preguntas, sáquenlas del libro. La pregunta tiene que estar bien diseñada para que sirva. Esa es la idea. O sea, si es una pregunta cualquiera, no les va a servir, no van a poder no van a poder dar alternativas. Entonces, la idea digamos, del parcial es que ustedes lean algo de la temática. O sea, con eso se hace la finalidad de la pregunta. Así que es tan efectivo como decirles, bueno, lean de este tema. Pero digamos, es más entretenido. Yo creo que es una mejor forma, es una ¿Y mejor dónde opción está? que memorizar o que copiar cosas. ¿Cómo? No lo encuentro. Yo no lo encontré el parcial. Como Está en el campus está en el campus. Ya y no, tienen no compañeros que saben. lo han encontrado, así que Ahí debe le estar. pregunto a ella, gracias. Bueno, yo empiezo, la clase de hoy demora aproximadamente no más de una hora, así que bueno, es la última clase que yo les doy virtual y espero que es una clase con mucha, digamos, donde hay mucho que acordarse cosas de memoria. Si bien con el tiempo uno va a ir asociando conocimientos. Pero bueno, vamos a ver las reacciones dependientes del oxígeno, vamos a ver algunas enzimas, vamos a tocar el tema de pardeamiento enzimático y de pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard. Ustedes saben que el oxígeno, bueno, el oxígeno es un elemento que en realidad tiene cierta toxicidad. La vida en la Tierra comienza, digamos, en anoxia, allá unos 3 millones y medio, o no, un poco más, 4 millones y medio de años, y la aparición del oxígeno es aproximadamente se produce 2 millones de años después. 2.600 millones de años, cuando las bacterias cianofisias comienzan a generar oxígeno a través de la fotosíntesis. Comienza a haber una atmósfera oxidante y el oxígeno empieza a tener preponderancia para los sistemas biológicos. En el ciclo de Krebs, que ustedes lo tienen que haber visto en biotecnología, saben que el oxígeno es el último aceptor de electrones, bueno, el oxígeno es una sustancia que, si bien es necesaria totalmente para la vida, tampoco podemos tenerla en una concentración del 100% porque se vuelve tóxica. Cuando las personas nacen con problemas y están mucho tiempo con oxigenoterapia, se producen cuestiones tóxicas, y si nosotros respiráramos oxígeno al 100%, en 6 horas empezaríamos a desarrollar una serie de síntomas que estarían probando, digamos, la toxicidad del oxígeno. Bueno, el oxígeno, por sus particularidades, que vamos a ver que las tiene en su configuración electrónica, puede ir sufriendo reducciones, perdón, sucesivas, e ir pasando a formar, por ejemplo, el radical anión superóxido, y luego el peróxido de hidrógeno, y por último, tener una reducción más, con la incorporación de electrones, por supuesto, siempre,
y llegar a formar el radical hidroxilo. Estas sustancias de las que estamos hablando, radicales, son en general radicales libres, excepto el peróxido de hidrógeno, que no es radical, y son muy reactivos. Pero también puede ocurrir que por absorción de energía el oxígeno se transforme en lo que se llama oxígeno singulete 1 y con más energía en oxígeno singulete 2. Estos oxígenos singuletes también son muy reactivos y son los que están oxidando generalmente los dobles enlaces y en especial los dobles enlaces que existen en los lípidos. Profesora, disculpe, Sí. para un segundo. No sé si está compartiendo pantalla o no, No sé. porque no se, Yo, no se ve. no se ve, Se ve eso, perdónenme. no Perdónenme, qué no, bueno pues, que me avisaste. A ver. sí, disculpe que la moleste. Sí, yo estaba creyendo que compartía pantalla, fíjense. No, porque sé que por el tema de la clase y justamente. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí les comparto, acá les hablaba de, digamos, cómo tenemos las distintas especies reactivas del oxígeno. Por un lado, por reducciones univalentes, el oxígeno pasa a radical anión superóxido, luego a peróxido de hidrógeno, en presencia de protones y también de electrones, y por último, hasta formar el radical hidroxilo, que es el más reactivo de todas las especies reactivas del oxígeno. Pero digamos, por adquisición de energía o por acción de la energía, puede transformarse en oxígeno singulete 1 o en oxígeno singulete 2. Si nosotros vamos a la composición atómica, digamos, del oxígeno, y nos fijamos en realidad en el último orbital, nosotros tenemos que el oxígeno en general es es un birradical. Y si nosotros vemos el orbital y los vectores magnéticos, cómo tienen esos electrones están no apareados. Entonces, esos electrones que no están apareados dentro del orbital, es lo que hace que el oxígeno se pueda ir transformando en especies activas por la adquisición de un solo electrón. ¿Por qué? Puede ir entrando de a un solo electrón porque tenemos los dos orbitales con un electrón desapareado en cada orbital. Cuando entra un electrón se forma el radical superóxido, cuyo número de valencia es -1/2, y nos queda con un electrón desapareado. Entonces se forma realmente un radical. Cuando se combina con protones, más la entrada de otro electrón, tenemos el peróxido de hidrógeno, donde el oxígeno está actuando con valencia -1. Y por último, por la adquisición de otro electrón, tenemos el radical hidroxilo, que se representa de esta manera. También es un radical libre. Entonces, los radicales libres, que son reacciones específicas, son muy reactivos y al igual que por tener ese electrón desapareado, van a intentar combinarse para completar la regla del octeto con cualquier molécula. De allí su reactividad. Y por otro lado teníamos el oxígeno singulete 1 y el oxígeno singulete 2. Que en realidad lo que ocurre acá no es que adquiera electrones, sino que lo que varía es el spin del electrón, es decir, la dirección del campo magnético del orbital, en este caso 1. Y en el 2 se produce un movimiento de un orbital a otro y queda de esta manera, digamos, la representación. Bueno, acá podemos ver que estas especies activas del oxígeno las vamos a encontrar en un montón de reacciones que ocurren en los alimentos
y en los tejidos vivos. Y hay un montón también de enzimas que están asociadas a estas especies activas del oxígeno. Generalmente, casi todas las enzimas asociadas a las especies a las reacciones dependientes del oxígeno tienen en su sitio activo metales de transición. ¿Por qué? Porque los metales de transición van a ser, al ceder electrones, van a ir pudiendo ceder electrones digamos, de manera univalente, y van a permitir esa reducción univalente que tiene el oxígeno. Bueno, tenemos la oxidación fotoactivada de riboflavinas, leucoflavinas, hidroquinonas, proteínas con hierro y azufre, la xantina oxidasa, glicolato oxidasa, amino oxidasa, sulfito oxidasa, peroxidasa, catalasa, citocromo. Bueno, hay muchísimas. Como en la otra clase les mostré con respecto a los carotenoides, que había una gran cantidad de reacciones de oxidación mediadas también por enzimas, y donde seguramente hay alguna de las especies activas del oxígeno que entra a jugar un rol preponderante. Dentro de las enzimas que nosotros vamos a ver que hay enzimas que promueven la reducción secuencial del oxígeno, como son las oxidasas, para dar un producto y agua, y otras enzimas que van a incorporar ese oxígeno al producto. Entre ellas, o sea, se llaman oxigenasas. Esa es, digamos, la diferencia. Pueden incorporar una o dos moléculas de oxígeno. ¿Dónde se ubican? Generalmente se ubican en los microsomas y en los peroxisomas. En general no están asociadas a la producción de ATP, utilizan oxígeno como sustrato, y sí forman compuestos de coordinación con los metales de transición por estos poderles ceder electrones. Dentro de las enzimas que intervienen en estas reacciones dependientes del oxígeno, están aquellas enzimas que van a formar algunos de estos radicales que hemos nombrado, radical superóxido y peróxidos, como la xantina oxidasa, las aminooxidasas, la sulfito oxidasa. Esos son ejemplos de enzimas que promueven la formación de estos radicales. Y hay otras enzimas que, así como se producen permanentemente radicales, y esto se producen en nuestro organismo permanentemente reacciones de oxidación que generan estos radicales libres, hay otro aparato enzimático que nos va a permitir ir neutralizando o deteniendo la acción de esos radicales libres, y esas enzimas generalmente son la catalasa, que es la reacción que ustedes vieron en el práctico, la peroxidasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa. Y luego tenemos, como les dije, enzimas que van a incorporar como oxígeno al sustrato para transformarlo en producto, como las monooxigenasas, que van a incorporar una molécula de oxígeno, entre ellos las fenolasas y tirosinasas, la catecol-oxidasa o la monoaminooxidasa P400, y otras que incorporan dos moléculas de oxígeno, como la lipooxigenasa y las pirocatecasas. Yo les había comentado que el oxígeno cingulete es muy ávido por los dobles enlaces. Entonces va a atacar algunas sustancias, en este caso de tipo aromática, y va a formar otras sustancias que también tienen aroma, pero que han incorporado el oxígeno al sustrato sin la intervención de una enzima. Así, bueno, se forman estos alilhidroperóxidos, endoperóxidos internos, limoneno hidroperóxido o ascaridol. Bueno, son ejemplos, sencillamente. Una reacción muy conocida
que se va a dar en estas enzimas, que también son conocidas como enzimas azules, y se les llama así porque muchas de ellas tienen cobre en su sitio activo. Bueno, casi todas tienen un metal de transición y catalizan una reacción que se llama reacción de Fenton, donde tenemos ese metal de transición que va a actuar con el anión superóxido, y el metal de transición se va a reducir y el superóxido se va a oxidar a oxígeno. También ese metal de transición va a actuar con el agua oxigenada, produciendo la dismutación del oxígeno, esta vez para formar radical hidroxilo y oxidrilo. Es decir, ¿por qué dismutación? Porque en una de las reacciones se va a reducir el oxígeno y en la otra se va a oxidar. Ese radical hidroxilo es lo que se conoce, digamos, como que es la especie activa del oxígeno más peligrosa en cuanto a la reactividad, y la reacción que acá ven catalizada por hierro se conoce como reacción de Haber-Bosch. Bueno, es una reacción peligrosa. Pero bueno, son reacciones que están permanentemente ocurriendo también en los medios biológicos. Ese radical hidroxilo, que es sumamente activo, produce alteraciones en el color, aroma y sabor de algunos alimentos. Y también ayuda a catalizar la formación de etileno durante la maduración de las frutas. Bueno, dentro de las enzimas oxidasas, habíamos dicho que había varias. Una de ellas es la xantina oxidasa. La xantina oxidasa es una enzima que la encontramos en las plantas, en los animales y en las bacterias, y va a catalizar la reacción, en el caso, por ejemplo, de la leche que se encuentra, o en el caso del tracto digestivo, va a transformar sulfocianuros en tiocianatos, en presencia de lactoperoxidasa. Generalmente, el tipo de reacción que cataliza es este tipo de reacción, donde tenemos, perdón, me fui de la... Donde en presencia de agua se va a oxidar un compuesto reducido. Siempre esta xantina oxidasa tiene en su sitio activo, por ejemplo, molibdeno, que va a ir cambiando su estado de valencia de acuerdo a las reducciones y a la formación de estos, digamos, de estas especies activas del oxígeno, y también está asociada a la reducción de FAD y de hierro. Así que tiene que tener todos esos componentes en su sitio activo para que la enzima ande muy bien. Otra de las enzimas que son oxidasas, tenemos la amino-oxidasa, que lo que va a hacer va a ser a degradar aminas de tipo biológico, aminas primarias, secundarias, las va a ir degradando y va a ir liberando grupos aminos. Esta enzima, que tiene una pirroloquinolina como grupo prostético, se encuentra en tejidos animales y en vegetales, especialmente en la semilla, donde hay varios aminoácidos que son utilizados para el crecimiento de la semilla. También es una enzima FLAVIN dependiente, es una enzima que tiene cobre, es de las enzimas azules que se llaman. Bueno, produce la degradación de aminas biológicas, la formación de aldehídos y la eliminación de histamina en animales. Bueno, esta enzima
generalmente tiene un grupo carbonilo que en combinación con las aminas, que serían el sustrato, va a formar una base de Schiff que se va a reordenar y va a expulsar el carbono sustituido acá de este extremo y va a dar lugar a la formación de aldehídos que en alimentos generalmente son productos que producen aromas. Y se va a regenerar para seguir así digamos, el ciclo enzimático, liberando peróxido de hidrógeno y grupos aminos de esas aminas primarias o secundarias. Bueno, otra reacción que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria es la reacción de la peroxidasa. ¿Qué es la peroxidasa? La peroxidasa es una enzima que va a eliminar estas especies activas del oxígeno. Se encuentra en los alimentos, tiene estabilidad térmica, hay que calentar bastante a ciertas temperaturas el alimento para destruirla. Oxida sustancias orgánicas, produce alteraciones en el aroma, en el sabor y en el color de los alimentos. Por otro lado, genera los oxidrilos necesarios para la polimerización de la lignina de la pared celular y probablemente permite iniciar la producción de etileno. Tiene una alta actividad durante la maduración y senescencia de los frutos. Su ubicación es intracelular, es una glicoproteína, es monomérica y está mantenida por puentes disulfuro en su composición, contiene un grupo hemo y contiene un grupo prostético de tipo imidazol, que tiene histidina. Para eliminar la peroxidasa, lo que normalmente se hace es un proceso de escaldado. ¿En qué consiste ese proceso de escaldado? Consiste en el calentamiento del alimento durante un periodo de tiempo determinado a cierta y determinada temperatura. La temperatura puede ser alta o corta para eliminar las enzimas de acuerdo a la ubicación que tengan. Este cálculo de temperatura también depende del tipo de alimento que yo tengo, la forma y tamaño del alimento. ¿Y para qué se hace? Se hace para ayudar a la conservación de los alimentos, para almacenar alimentos que van a ser congelados, para, digamos, lo que va a inactivar va a inactivar la peroxidasa y que son enzimas que están en el alimento, por supuesto, y que yo necesito eliminarlas para evitar, digamos, olores no deseados, sabores no deseados, y bueno, ese proceso de escaldado, por supuesto, también puede, digamos, si no es controlado como se debe, puede destruir algunos nutrientes alimentarios. Generalmente es una de las últimas fases del procesamiento de los alimentos y la duración que puede tener va entre segundos a minutos, de acuerdo al tipo de alimento del que estemos hablando. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para espárragos, el tiempo en minutos es de 2 a 4 minutos, en maíz y brócoli de 2 minutos, espinaca 1,5, judías 1,5, y bueno, depende el tamaño del alimento, depende la superficie que tenga el alimento y de acuerdo a cómo, digamos, yo quiera procesar ese alimento. También en alimentos que van hacia la deshidratación, se les trata de hacer este escaldado para evitar los colores marrones. Si yo no escaldo antes de deshidratar, cuando yo aplico directamente calor para secar, el alimento se me va a poner marrón por la presencia de esa peroxidasa y van a haber oxidaciones no deseadas. Ese grupo imidazol que tiene
la peroxidasa y la presencia de hierro va a ser la que va a permitir digamos, va a permitir las reducciones univalentes perdón, va a tomar el agua, el peróxido de hidrógeno y se va a combinar formando lo que se llama compuesto 1. Primero actúa como dador y luego como aceptor de electrones, ya lo vamos a ver en un dibujito. Ese compuesto 1 va a producir radicales que están representados con esta letra A, y vemos cómo el hierro va pasando de hierro 2 a hierro 5, de hierro más 5 a hierro 4, y de hierro 4 vuelve a hierro 2 con la liberación de estos radicales. Acá está la formación del compuesto 1, perdón, el compuesto 1 que es el último, donde el grupo imidazol va a actuar primero como aceptor de electrones y luego como dador de protones para formar ese compuesto que va a entrar en una ruta que siempre es de tipo circular, porque lo que digamos, va a ir cambiando es la valencia de los metales de transición, y va a ir transformando el peróxido de hidrógeno, que es la sustancia que generalmente va a eliminar, para luego la enzima ser restituida y completar el ciclo y volverse a regenerar para catalizar la próxima molécula de peróxido de hidrógeno que encuentre en el medio biológico. Bueno, otra enzima muy parecida a la peroxidasa es la peróxido dismutasa. Fíjense que también es una oxidasa azul porque tiene cobre en su centro activo, pero hay distintas formas. Hay una que tiene cobre y zinc, otra que tiene manganeso, otra que tiene hierro. Se encuentran en células con respiración aerobia, en leches, en semillas, en cítricos y otros alimentos. Y lo que va a producir, en este caso, es la dismutación del oxígeno en agua oxigenada más oxígeno. Y siempre está mediada por el metal de transición, que es el que va a permitir la reducción univalente del oxígeno. De a poco va a ir pasando, digamos, por los estadios intermedios hasta transformarse en ese oxígeno y, en este caso, peróxido de hidrógeno como producto final. Otra enzima que viene a neutralizar, digamos, las reacciones, los radicales estos que tiene el oxígeno, es la catalasa. La catalasa es una enzima de tipo tetramérica, se encuentra en los peroxisomas y es más termolábil que la peroxidasa. Otro tipo de peroxidasa es la glutatión peroxidasa. En este caso también es tetramérica, pero tiene, en vez de tener hierro, tiene selenio. Elimina el peróxido de hidrógeno, se encuentra asociada a las masas panarias y actúa en ausencia de catalasa. Entonces es importante en la elaboración de panes. Bueno, hemos hablado de algunas enzimas. Vamos a ver de qué se trata el fenómeno de pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es el que ocurre en las frutas peladas y cortadas. Ustedes cuando preparan una ensalada de fruta, tratan de ponerle jugo de limón rápidamente y de hacerlo rápido para que la fruta no se pardee. Y eso tiene un porqué, porque mientras yo tengo por un lado, tengo la enzima, que son polifenoloxidasas, las enzimas que intervienen, y por otro lado tengo el sustrato. Si yo corto y secciono, digamos, la fruta y rompo el tejido celular, se pone en contacto el sustrato con la enzima. Y en presencia de oxígeno se van a formar compuestos fenólicos y difenólicos que van a terminar dando compuestos de tipo quinónico y finalmente formando compuestos pardos oscuros
que son las melaninas o melanoidinas. Este pardeamiento enzimático que ocurre en las frutas, donde no es deseado en algunos productos, como el té, en el café, en las frutas secas. La enzima, la polifenol oxidasa, es una oxidasa azul, contiene cobre en su sitio activo, y el pH es una enzima monomérica, y el pH óptimo de acción va entre 5 y 7. Por lo tanto, si yo acidifico con ácido cítrico y logro pH menor de 5, voy a evitar que esa enzima reaccione en su estado óptimo. Por lo tanto, voy a retrasar ese pardeamiento enzimático. En los animales es el responsable de la formación de melaninas y de la formación de dopamina. En realidad, lo que ocurre con los grupos fenólicos van a sufrir por la acción de la polifenol oxidasa una incorporación de oxidrilos y van a formar ortodifenoles que van a terminar formando ortoquinonas y de ahí van a formar polímeros coloreados o polímeros pardos que van a dar el color característico a la fruta pardeada. El pardeamiento enzimático generalmente va asociado a la pérdida de valor vitamínico del ácido ascórbico, que se va a reducir a ácido deshidroascórbico. Es decir, en paralelo, mientras se forman los ortodifenoles, se me reduce el ácido ascórbico. Bueno, ¿cómo puedo prevenir ese pardeamiento enzimático? Una es la inactivación por calor de las enzimas. Por otro, la adición de compuestos reductores como el ácido ascórbico. Otra forma es limitar la entrada de oxígeno. Y esa entrada de oxígeno la puedo limitar colocando, digamos, mi fruta que yo tengo cortada, colocándola en un jarabe. Entonces yo la coloco en un jarabe y lo que estoy impidiendo es la difusión del oxígeno del aire hacia adentro de la fruta. Mediante el descenso de pH es la otra forma de prevenir el pardeamiento enzimático, o con el agregado de agentes reductores como sulfitos y sulfatos. Bueno, ese pardeamiento enzimático que se produce por ortodifenoles puede también, y que ocurre, digamos, en presencia de oxígeno, puede luego combinarse, porque tenemos grupos carboxílicos, puede combinarse con aminoácidos, con proteínas u otros compuestos fenólicos y quinonas, formando polímeros pardos, pero entrando ya a otro tipo de pardeamiento donde las enzimas no van a intervenir, que se conoce como pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard. La reacción de Maillard ocurre generalmente a elevadas temperaturas y es una reacción deseada para muchos alimentos por justamente la formación de estos polímeros pardos o polímeros marrones o compuestas o coloraciones que van desde el amarillo suave hasta un color bien oscuro como es el que tenemos en un café. Son reacciones que para algunos compuestos son deseados y también es no deseada hasta cierto punto, porque vamos a ver que se forman también sustancias que, si bien dan aroma y dan sabor, se forman algunas sustancias que no son tan buenas para la salud. Esta reacción de Maillard consiste entonces específicamente en tener un grupo carboxilo libre que generalmente es aportado por un azúcar reductor. Este se combina con un grupo amino y se produce la condensación de Maillard formando una glucosamina. Luego esa glucosamina se reestructura por una reacción que se llama reacción de Amadori, formando cetosaminas, y estas cetosaminas
pueden escindirse en aminas o formar otros compuestos reactivos que de última, vamos a ver que es bastante compleja la reacción, que en última instancia van a formar polímeros pardos de color marrón. Otro camino que suele tomar esa cetosamina es la degradación de Stricker, que es en realidad la degradación de un aminoácido para formar aldehídos y un aminoácido con un número de carbonos menor al que le dio origen. Durante la reacción de Maillard, a partir de, digamos, de aminoácidos y azúcares, se forman enormes cantidades de sustancias, melaninas, ácidos, aldehídos, cetonas, dióxido de carbono, furanos, dehidroreductonas, reductonas, imidazoles, furfurales, piracinas, pironas, furanonas, bueno, de todo hay. Son reacciones muy, muy complejas y que generalmente han sido estudiadas en alimentos modelo. Es decir, no se ha hecho el estudio en alimentos directamente, sino que se ha simulado el estudio. Y se ha encontrado que hay distintos aminoácidos que cuando yo los caliento a distintas temperaturas, me producen distintos olores. Y eso es muy deseado en alimentos. Por ejemplo, la valina me da olor a pan de centeno, pero si lo caliento más, el olor que se produce es a chocolate, por ejemplo, a chocolate muy fuerte. La leucina, fíjense que a 100 grados da un olor a chocolate dulce y a 180 grados pareciera a queso quemado, etc. Es decir, cada aminoácido va a aportar aromas de acuerdo a la temperatura a la que sea, digamos, tratado el alimento. Bueno, la reacción de Maillard tiene un periodo de inducción que puede llegar a ser detenido o no detenido, sino ralentizado, diría, por agentes reductores como los sulfitos. Entonces, en la primera fase va a haber la formación de compuestos carbonilos muy inestables, entre ellos aldehídos y cetonas, luego compuestos dicarbonilos insaturados y se necesita, por supuesto, la presencia de azúcares reductores para iniciar este tipo de reacción. Acá tenemos el compuesto con el grupo carboxilo, dos compuestos que tienen grupo carboxilo, se va a producir una condensación de tipo aldosaimina y se va a producir primero, bueno, la condensación y luego la combinación, digamos, con el grupo amino aportado por un aminoácido o por una proteína para formar un compuesto de tipo aldosaimina. Esta reacción entre la aldosa y el aminoácido, que da una glicosamina, es en realidad lo que va a dar lugar a la formación de una base de Schiff que es muy, muy inestable. Y a partir de esa base de Schiff vamos a ver que las bases de Schiff comienzan a sufrir un montón de enolizaciones o, digamos, o reacomodamientos en su estructura interna para formar, digamos, distintas formas enólicas para formar cetosaminas. Y a partir de, digamos, de estas cetosaminas que se producen, siguen, digamos, produciéndose ordenamientos a nivel intermolecular, dando diferentes compuestos, sea de acuerdo al medio, si estamos en un medio más ácido o en un medio más alcalino. Generalmente formando compuestos de tipo dicarbonilos, que son también cada vez más reactivos. Esta reacción es típica en el dulce leche. Bueno, ahí vemos cómo la forma cetónica va a ir sufriendo distintos tipos de enolización en sus compuestos internos y va a formar finalmente reductonas o compuestos muy reactivos que van a dar origen a polímeros de color pardo. Esta reacción es la que ocurre cuando yo
tuesto un grano de café, cuando hacemos tostadas, cuando hacemos dulce leche, cuando cocinamos al horno cualquier comida, nosotros buscamos que se le haga una capa dorada de color marroncito y deseada. Pero bueno, tenemos que controlar la temperatura y el tiempo de exposición para evitar que esos polímeros pardos, digamos, que no nos lleven en anda los polímeros pardos y se nos queme la comida y ya se produzcan olores desagradables. Fíjense que acá hay a la formación de algunos compuestos cíclicos muy típicos y de aldehídos y cetonas que son olorosos, que dan olor típico, el olor al pan tostado, el olor del café específico, el olor del pollo cocinado al horno es también específico, o sea, el olor de las papas fritas también es específico y está dado por compuestos de tipo cíclico y generalmente aldehídos y cetonas que van a dar ese aroma específico. Bueno, yo les había comentado que había algunas, o sea, esta es una reacción muy compleja que se va a dar en paralelo y que tiene distintas ramificaciones, se va para distintos lados. Uno de ellos, la degradación de Stricker, en donde tenemos la intervención de un aminoácido y se va a liberar dióxido de carbono, el aminoácido se va a formar un aldehído y el aminoácido queda con un carbono menos de el número de carbonos que tenía inicialmente. Y se forman siempre nuevos compuestos carbonilos que van a seguir reaccionando y van a conducir finalmente a la formación de más polímeros pardos. Acá tenemos el compuesto, la dimetilpiracina, que es el que le da el típico olor a la papa frita, o compuestos que encontramos en el olor típico del pan, el maltol, el isomaltol. Bueno, y asociado a esto siempre tenemos la degradación del ácido ascórbico. El ácido ascórbico, que sufre toda una serie de enolizaciones, se puede llegar a degradar hasta la formación de furfural en un medio anaeróbico. Y también sufre degradación en un medio aeróbico donde va a sufrir una serie de, digamos, de enolizaciones y va a formar hasta finalmente formar ácido furoico. Bueno, son reacciones muy complejas, son reacciones que van acompañando toda esta reacción de Maillard y bueno, a veces tenemos que tratar de controlarla porque la deseamos, pero no deseamos tampoco que la reacción, digamos, se pase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eliminar sustratos, podemos descender el pH porque esa es una reacción que se da mucho en medio alcalino. De allí la vigilancia siempre de temperatura y humedad se da en alimentos de humedad intermedia o la adición de inhibidores como sulfitos y sulfatos que van a formar leucobases incoloras. Bueno, hay también la asociación de pigmentos que se van a condensar y van a terminar formando pigmentos marrones. Por otro lado, se descubrió, o sea, al principio se estudiaba esta reacción y se decía, bueno, es entre los azúcares reductores y los aminoácidos o las proteínas. Con más estudios se ha encontrado que también los lípidos reaccionan igual que las proteínas, dando compuestos reactivos y coloreados y también aromas volátiles por reacción de Maillard. Bueno, factores que influyen en la reacción se acelera en condiciones de alcalinidad, pH 10 es el pH óptimo,
Las temperaturas elevadas son favorables para la reacción, por eso cuando metemos al horno tenemos bastante esta reacción. Los alimentos, como les dije, a unidad de humedad intermedio son propicios para el desarrollo de la reacción. Es importante el tipo de aminoácido que esté involucrado, porque los aminoácidos van a ser reactivos de acuerdo a la cantidad de grupos aminos que tengan. Los azúcares reductores también favorecen la reacción. Primero las pentosas, luego las hexosas, y luego actúan más fácilmente las aldosas que las cetosas. Bueno, hay toda una serie de disquisiciones que se han ido estudiando. Y también, bueno, la presencia de algunos catalizadores, como la presencia de cobre y hierro, que tienen un efecto acelerador sobre la reacción de Maillard. Bueno, lo último, y ya esto lo hemos visto, así que sencillamente a modo de repaso, recordar que una de las reacciones más visuales que tenemos con el oxígeno, ya englobando todo el tema, son los cambios de coloración en la carne, donde veíamos que la mioglobina, en presencia de oxígeno, forma la oximioglobina, que es de un color bien pardo, bien rojo, perdón, y daba el bloom de la carne, y ese, digamos, siempre estaba en un equilibrio, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que teníamos, y en presencia de grupos aminos, esa mioglobina va a formar metamioglobina, y en presencia de grupos, de grupos nitro, aportados por los nitritos y nitratos, van a formar nitrosomioglobina, que es de color rosado o rojo en el caso de un jamón crudo, y rosado en el caso de un jamón cocido. Pero si nosotros también nos podemos encontrar que en presencia de peróxido de hidrógeno, esa mioglobina se ponga de un color verdoso. Y ahí estábamos hablando de una especie reactiva del oxígeno. O la presencia de sulfuro, de sulfomioglobina, o por oxidación química, acá también se puede llegar a alterar su color. Disculpen, voy a tomar agua. Bueno, acá sencillamente para mostrarles, en este caso los colores verdosos o colores tornasolados, que a veces uno los puede descubrir cuando abre la nevera, son generalmente bacterias de tipo láctico, no es un color asociado directamente a la mioglobina como estábamos hablando en el otro caso. O en el caso de que sean atacados por los hongos. Bueno, y asociado a digamos, a la elaboración de jamones, la formación de nitrosaminas secundarias que son cancerígenas y que son mutagénicas. Bueno, hay que tenerlo en cuenta porque no son, digamos, buenas para la salud. Bueno, yo ya con este tema me voy despidiendo. Tenemos acá por comentarles también nitrosaminas que se forman a nivel del tubo digestivo. Así que el consumo de nitritos y nitratos tiene que estar totalmente regulado, porque son esas nitrosaminas las que terminan produciendo algún problema en tracto digestivo. Bueno, les dije que la clase era cortita. Es el último tema, digamos, de la materia. Y bueno, ya ahora ustedes están en condiciones de preparar su propio tema, el que hayan elegido. Por ahí había alguien que me pedía indicaciones, pero realmente no las doy, no porque no las quiera dar, sino porque he descubierto que ustedes son muy creativos, y que a veces, dejando libre al alumno que vaya buscando sus propios criterios, me han presentado trabajos excelentes. Así que bueno, yo por ahora me despido de las clases estas virtuales, gracias a Dios. Espero que el año que viene el cursado no sea de esta manera.
Y sí, me quedo a su disposición, nos está quedando un práctico y la clase de las exposiciones. Ahí les dejo mi mail y mi teléfono para que en el transcurso de sus carreras, lo que ustedes necesiten, yo estoy a servicio de ustedes. Tengo muchos chicos que consultan por el tema de alimentos, que consultan a veces cuando encaran sus proyectos finales, porque hay muchos que terminan trabajando, digamos, con algún tema relacionado con alimentos. Así que bueno, me pueden consultar lo que deseen. Así que, bueno, chicos, ya les he dejado el parcial. Nos vamos a ver el próximo 22 en el trabajo práctico. Y bueno, el martes que viene yo espero que ustedes suban el parcial con el nombre y apellido del grupo. Y bueno, vamos a hacer la sumatoria de todas las notitas, más las notas de los prácticos en casa y todo. Yo creo que van a estar en condiciones de promocionar la materia. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Por mí no, profe. Bueno, ¿nadie más quiere No, decir profe, está nada? bien. Bueno, Profe, si llega a ser presencial el tema de la exposición, nos va a avisar por WhatsApp, ¿verdad? sí, en realidad me permiten la presencialidad. A partir de la semana pasada mandaron un mail que había que hacer un tipo de gestiones para la presencialidad, que será comunicarse con la persona que está a cargo de higiene y seguridad, pasarle el listado de alumnos, decirle vamos a hacer tantos alumnos en tal y tal horario. Y yo creo que somos una materia que no tiene tantos alumnos, así que yo creería que no va a haber problema para que me adjudiquen un aula y que podamos hacer la última clase presencial y que ustedes puedan exponer de manera presencial. Porque siempre es muy lindo que se arme debate, que es un poco lo que está detenido, lo que no puede ocurrir en estas instancias digamos, de virtualidad, porque uno está hablando frente a la cámara, no sabe si el alumno está ocupado, si está haciendo otra cosa, si está leyendo o si está atendiendo. Y bueno, generalmente no hay debates en las clases virtuales, así que yo prefiero, la verdad que la exposición de las charlitas siempre es muy, muy interesante. Así que prefiero o sea, gestionar la presencialidad y que, bueno, en esa clase nos podamos estar todos presentes. Así que sí, les voy a estar avisando obviamente por el chat. Bueno, chicos, nos estamos viendo, que tengan un buen día. Así Gracias, que profe, igualmente. quedamos en Cuídense. contacto. Chao, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profesora. Hasta luego. Nos vemos.